Vamos a pasar ahora al área económica. Los expertos Álvaro Trigueros y William Pleites, por favor, con sus preguntas. Sí, muy buenos días, licenciado Lemus. Un gusto tenerlo aquí en este evento para escuchar sus planes para un futuro gobierno en caso de ser electo como presidente de El Salvador. En la economía actualmente hay dos grandes problemas. Uno es el tema de las finanzas públicas y el otro es el del crecimiento económico. Me voy a concentrar primero en la situación fiscal. Se sabe que este año el déficit fiscal va a ser cerca de 1.000 millones de dólares. Y, o sea, eso es bastante, o sea, 1.000 millones de dólares, eso representa más de 4% de la producción de todo el país. Y la deuda pública alcanza ya los 14.000 millones de dólares. Para tener idea de lo que esto significa, es que sin saberlo, cada salvadoreño, desde bebé hasta el más viejito que tenemos en el país, no sé quién será, ¿verdad? Cada uno debe 2.250 dólares. O sea, porque la deuda del Estado todos la pagamos a través de los impuestos. Si consideramos un hogar de 4 personas, cada hogar debe saber que tiene una deuda de 9.000 dólares. No, y eso lo debemos todos. O sea que hay un problema en que el Estado gasta más de sus posibilidades. Y le he escuchado a usted proponer varios planes de crear nuevas instituciones, de duplicar el gasto en educación. ¿Cómo va a hacer usted para lograr sus planes y al mismo tiempo reducir el déficit fiscal en 1.000 millones de dólares? La historia nos lleva, con su pregunta, a refrescarla. En el periodo del mandato del general Maximiliano Hernández Martínez, este país no podía pagarle ni siquiera a sus empleados sus salarios. Por lo mismo, las finanzas del Estado estaban agotadas, no había de dónde ni cómo hacerlo. Pero la habilidad de ese mandatario hizo que en poco tiempo lograse recaudar los fondos necesarios para el pago de estos empleados. Eso está en historia, ¿verdad? De tal manera pues que nosotros en esta base de las finanzas públicas sí creemos que es necesario, urgente, poner a dieta el Estado. Ya hemos dicho, poner a dieta el Estado significa quitarle esa grasa que tiene el Estado. De tal manera que las medidas que se tomarían para detener, la primera es serrucharle el piso a la corrupción. La corrupción es un mal endémico que tiene enferma a la sociedad salvadoreña y no permite que de alguna manera el desarrollo económico sea como tal. Las finanzas del Estado son buenas. El problema es que se están ocupando algunos préstamos para rubros que no están dirigidos de la mejor manera. Y aquí ejemplaricémoslo. ¿Cómo es posible que se estén haciendo préstamos para pagar pensiones? Los préstamos no son para pagar pensiones. De tal manera que de esa forma
estamos haciendo un giro de las finanzas del Estado para otros fines. Ahora, ¿cómo lograr bajar de esos 1.000 millones que tenemos y ese 14 millones que tenemos de la otra deuda? ¿Cómo lograrlo? Creemos nosotros que es necesario reconvertir la deuda para lograr de esa forma encontrar quienes compren la deuda, ¿verdad? Quienes compren la deuda, y que de esa manera las finanzas del Estado, la recaudación que tiene el Estado, pueda dirigir de la mejor forma a los planes que ya dijimos, como son las propuestas que estamos haciendo. Si nosotros logramos bajarle esa grasa al Estado, ese despilfarro de dinero que hay, tendremos recursos para aliviar o direccionarlos a donde se necesiten. Ustedes recuerdan también que hay un porcentaje que está grabado de impuesto de la guerra. Nadie sabe para dónde se dirige, o por lo menos no se sabe para dónde se distribuye ese porcentaje de impuestos sobre la guerra. Nosotros creemos que ese recurso debe de ser direccionado para ayudar a paliar los proyectos que se están haciendo tanto en educación como en salud. Sí, dándole seguimiento a las propuestas que usted ha hecho, me gustaría escuchar en más detalle cómo va a lograr algunas de ellas. Por ejemplo, usted habla de serrucharle el piso a la corrupción. Toda la población ha venido escuchando por años que El Salvador tiene un problema de corrupción, que hay corruptos, pero nunca se ha visto que se haga un combate serio a la corrupción. Entonces la propuesta suena muy interesante. Me gustaría saber qué instrumentos, cómo va a asegurarse usted que pueda combatir la corrupción. Ok, muy buena situación de pregunta. Vea, nosotros creemos que la corrupción, como ya dije, es un mal endémico, institucionalizado, que nos lleva a tomar medidas más severas, hasta llegar a reformas constitucionales. ¿Para qué? Nosotros vamos a empezar desde la parte política. Creemos que en el Tribunal Supremo Electoral debe detenerse quien administre las funciones meramente del evento eleccionario, como la parte jurisdiccional. Creemos nosotros que la Corte de Cuentas, que es la que controla prácticamente los fondos del Estado, debe también estar en manos de funcionarios no políticos, sino más bien los mejores y más probos profesionales, para que de esta manera podamos nosotros darle esa misión de fiscalizadora a personas no partidarias. Con eso creemos nosotros estar dando un aporte para serrucharle el piso a la corrupción. Esa es la tarea que tiene también el Consejo de Evaluación de Calidad Profesional. Si nosotros llevamos un proceso integral del niño, adolescente, adulto y profesional, vamos a garantizarnos que haya conciencia para que este ciudadano, al llegar a ostentar un cargo, sea sano. El problema es que la corrupción nos ha dado al traste a tal sentido y grado que los ciudadanos honrados sienten
que es mejor participar de un acto de corrupción para su diario vivir, porque ya se hizo como una cultura, de tal manera que tenemos que crear un sistema integrado, que es lo que no tiene el país. Aquí tenemos un ministro en competencia con otro ministro, y eso no puede ser. El Estado es un cuerpo, es un todo, y debe tener políticas integradas para que de esa manera podamos hacer que ese mal endémico se vaya eliminando. Muy bien. Otro punto que usted propone para resolver las finanzas públicas, mencionó el tema de pensiones. Dice que no se pueden seguir pagando las pensiones con préstamos. Este año se tienen que pagar 430 millones de dólares en pensiones y el Estado no tiene el dinero para pagarlas y por eso recurre a préstamo. Pero las pensiones van aumentando porque la población que cotizó al antiguo sistema de pensiones que estaba desfinanciado, poco a poco se va jubilando y entonces las pensiones que tiene que pagar el Estado, porque es una obligación ya adquirida, van a ir subiendo hasta arriba de los 700 millones de dólares anuales. Si usted no paga esto con préstamos, entonces ¿cómo piensa pagarlo? Como todos hemos escuchado, el tema de no tener liquidez para sufragar el gasto que por derecho propio le corresponde, porque alguien trabajó 30 años, se pensionó con una cantidad de dinero. Nosotros en ese caso sí creemos que es necesario tomar algunas medidas muy extremas. ¿Como cuáles dirán ustedes? Se sabe que hay un análisis que el 20% de los pensionados tienen salarios arriba de los $4,000. Creemos entonces que es necesario tomar medidas con este núcleo, ¿verdad?, que tienen ese tipo de pensión. Que el 80% no lo tiene. Entonces, ahí nosotros podríamos estar aliviando un poco el tema de cómo pagar estas pensiones. Pero hay algo más importante que podríamos nosotros tener a la base de cómo solventar o coadyuvar el esfuerzo para que nuestros pensionados no se vean amenazados con perder su pensión, porque a eso vamos. Prácticamente hay una amenaza latente que de momento el Estado no puede suplir ese costo. Esto tiene a la base lo que ya dije. Si nosotros ponemos a dieta el Estado, haberán fondos. Si no, ¿cómo explican ustedes que el salario del presidente no llega ni a los $6,000 y se estén comprando bienes? Es porque entonces hay recursos en el Estado que se direccionan para fines particulares. Y eso es parte entonces de lo que hemos llamado corrupción. Si nosotros logramos surrecharle el piso a la corrupción, obviamente habrán más recursos. Y con esos recursos podemos direccionarlos a estos pagos de nuestras pensiones. Licenciado Lemus, la economía salvadoreña ahora se caracteriza por ser la que menos crece en Centroamérica, por crecer por debajo del promedio de América Latina. De hecho, es uno de los 3 países también que menos crece en América Latina. Crece menos que el promedio de los países en desarrollo y menos también que la tasa de crecimiento de la economía mundial. Por otro lado, ya el doctor Trigueros decía, tenemos un problema pues de un alto déficit fiscal y una deuda pública creciente, ¿verdad? Y adicionalmente a esto se le agrega pues ya a nivel más del plano familiar
que más del 50% de la población económicamente activa no tiene empleo, o el empleo que tiene de tan mala calidad que nosotros los economistas le llamamos que está en una situación de subempleo. Sobre la base de este desempeño que ha tenido la economía en los últimos años, mucha gente dice que el país necesita un auténtico golpe de timón, ¿verdad? Si usted está de acuerdo con que el país necesita en el ámbito económico un golpe de timón, a mí me gustaría saber si tiene algún tipo de propuestas concretas en las cuales se sustentaría ese golpe de timón. Muy bien. ¿Dónde radica ese 50%? Hay que ser puntuales. Lo tenemos en el área rural. Ahí está. En ese sentido, no tenemos para nuestro criterio otro lugar más propicio, que es la reingeniería agropecuaria. Creemos nosotros crear programas reales, integrales también, en donde se busque fomentar la agroindustria. Hacer cultivos como son lo que hoy se ha dejado abandonado, que son los centros de riego, están abandonados prácticamente. La mano de obra de los agrónomos hoy por hoy están en dispensarios entregando en agroservicios, pero no trabajando en la agricultura. El rubro para nosotros en la agricultura es vital para el desarrollo alimenticio de la nación. Ahí debemos de focalizar que el niño no podemos instruirle si no tenemos también una orientación desde los primeros años de estudio. No basta con darle el vaso de leche, si no se le enseña a este niño cómo lavar ese vaso o cómo crearle conciencia de cómo se obtuvo esa leche. Creemos entonces que es necesario crear una política agropecuaria integrada, en donde se convoquen a los profesionales que conocen del tema y de esa forma poder direccionarlo con ayudas internacionales. Tenemos conocimiento que hay programas financiados por organismos donantes y que hay una burocracia tal, y yo aquí lo voy a decir con algún grado de propiedad, porque soy exportador de aves, y yo he hecho cuenta que el ave que yo vendo a $4.50, al final al organismo que la paga, sale costando esa ave alrededor de $20. Creo hay una burocracia dimensionada en el gasto que haya que hacer. ¿Por qué? Por los intermediarios que hay en ese negocio. Entonces, ¿cómo nosotros llegar a crear productividad en ese 50%? Es direccionando el desarrollo agrícola, haciendo producir la tierra. Dígame una cosa, justamente en ese tema, en los años 70 el gasto público agropecuario representaba aproximadamente el 8% del gasto público total. Ahora solamente representa el 1% del gasto público total. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, solo a manera ilustrativa, que el subsidio al gas propano, por ejemplo, ¿verdad?, representa casi el 3%, o ha representado en los últimos años casi el 3% del gasto público total. ¿Usted estaría dispuesto, por ejemplo, a hacer algún tipo de reasignación de recursos, por ejemplo, disminuyendo ese tipo de subsidios y utilizando esos recursos para darle mayor prioridad a la agricultura o al desarrollo rural? Vean, la gran mayoría de países cooperantes están preocupados por cómo alimentar a las familias en el mundo. Hay una preocupación y hay políticas de países donantes que llegan a los gobiernos
pero de alguna manera quizás no se les da el trato que deben tener. Nosotros sí creemos que debemos direccionar mayores recursos a la productividad, a la capacitación de la mano de obra, porque la hay, pero está olvidada. Se ha creado a lo largo de los años como si no era necesario el desarrollo de la agricultura, y había que exportar en vez de producir. Nosotros le estaríamos apostando a direccionar fondos para la productividad del agro, en todos sus niveles. Y justamente, pues ya yendo a términos como más concretos, así, entonces esa economía que usted ve que pueda crecer a tasas más altas, estaría más fundamentada en la agricultura, estaría fundamentada en la industria, estaría fundamentada en el comercio, en la construcción, en la oferta de servicios logísticos, en el turismo. ¿Dónde estaría? ¿Cuáles serían los sectores o las ramas de actividad que ante un eventual gobierno que usted presida deberían de ser considerados como los sectores que van a recibir los mayores incentivos? Nos restan 3 minutos para terminar el bloque. Como ya dijimos, el Estado no puede estar partido, debe de estar como un cuerpo, como un todo. Y ahí es donde nosotros creemos que nuestro Consejo de Ministros tendrán las mejores armas para desarrollar esta política de cómo hacer crecer la nación. Allí tenemos varios rubros. Un rubro importante también es la calidad de persona. Segundo rubro importante es crearle condiciones y certeza jurídica al empresariado nacional como internacional para que puedan venir a invertir a El Salvador. Hoy por hoy es tan burocrático para que un empresario quiera instalarse en El Salvador con las medidas que la misma ley le impone o la burocracia de instrucciones que se dan para que se legalicen. De tal manera que tenemos el rubro de turismo, que es un rubro importante. No hemos explotado toda la parte costera y es ahí por la cual se está creando la unidad de Guardia Civil Costera, para garantizar que los turistas y los que inviertan en la zona costera estén garantizadas sus inversiones. ¿Y estaría usted dispuesto, por ejemplo, a ponerle impuestos a algunas actividades para que lo que recaude le sirva para otorgarle incentivos a otra actividad? Nosotros creemos que la imposición de impuestos hay que analizarla estratégicamente. No creemos que a mayor impuesto haya mayor productividad de desarrollo económico. Hemos agotado el tiempo. Muchísimas gracias al candidato y a nuestros expertos del área económica.